Dios les bendiga en esta mañana, amén. ¿Cuántos están alegres? Entonces bríndenme una sonrisa, aleluya. Eso, aleluya. Si no voy para allí le hago cosquillas, gloria al Señor. Aleluya. Sean todos bienvenidos a este lugar, gloria a Dios. Dios bendiga a la hermana que nos acompaña nuevamente. Sea bienvenida a este lugar. Siéntase como en su casa, gloria al Señor. Allá, gloria a Dios, eres bienvenido a este lugar. A todos los presentes, gloria al Señor, sean bienvenidos, aleluya. Déjenme decirles que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, amén. ¿Usted es parte del propósito de Dios? Somos parte del propósito y el proyecto del Señor, amén. Le invito a abrir sus Biblias en el libro de Éxodo, en el capítulo 40, gloria al Señor. Éxodo 40, gloria a Dios. Versículo 34. Amén. ¿Estamos ubicados? Amén. Éxodo capítulo 40, versículo 34, aleluya. Vemos entonces, nos ponemos de pie para reverenciar la palabra del Señor, aleluya. Dice la palabra de la manera siguiente. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová, dígalo, la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Vamos a darle gracias al Señor por esta hermosa palabra. Padre Dios celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias en este momento por esta hermosa palabra, Dios de la gloria, que se ha leído. Te pedimos que tu Espíritu Santo, que es el que revela los misterios, Padre Celestial, revélame en esta mañana y revela también a cada uno de mis hermanos, Dios de la gloria. Pon un corazón, Señor, amplio para recibir este mensaje, Señor. Pon una mente amplia, Señor. Reprendo toda confusión, Señor, Dios de la gloria. Te pido, Padre Celestial, que en esta mañana hables a través de mí, Señor, Dios. Que sea tu Espíritu Santo, Señor. Que no sea, Señor, emocionalismo de hombre, Señor, sino tu propia voluntad, Señor, moviéndose en mí, Señor, en cada uno de nosotros. Amén. Reprendo todo demonio de confusión. Amén y amén. Aleluya, Dios. Puede sentarse, gloria al Señor. Antes de comenzar con esta exposición de la palabra, fíjese, el texto del cual colocó mi hermana Ludi dice allí en la pizarra: el Espíritu Santo está sobre mí, me ha enviado a poner a libertad a los oprimidos. ¿Quién estaba? El Espíritu Santo. En el texto que leímos, ¿quién estaba allí? La gloria de Dios estaba sobre ese lugar. Antes de comenzar con esto, gloria a Dios, quiero hablarle de esto. Esta mañana desperté, gloria al Señor, con un sueño bastante tremendo. El Señor me puso a reprender. Fue un sueño, no le voy a contar el sueño, pero me levanté, digamos, como bastante alterado, el corazón acelerado, hermano, y comencé a reprender esa perturbación de aquel sueño. No era sobre mí, sino sobre una persona, el cual se levantaba el enemigo sobre esa persona. Y bueno, comencé a interceder, hermano. A medida que iba intercediendo, gloria al Señor, luego comencé a apaciguar esa oración, en la cual el Señor me comenzó a inquietar, a orar por esa persona. Y luego el Señor me comenzó a revelar muchas cosas en la madrugada, aleluya, clamándole a Dios a través de esta predicación. Ahora yo le hago esta pregunta: ¿cuántos sentidos tiene usted? Supuestamente 5 sentidos. Supuestamente 5 sentidos.
Pero hay algunos que se han acentuado más, ¿verdad? Y le han dado más capacidad, ¿verdad que sí? O sea que hay algo más profundo de los 5 sentidos que Dios le ha dado. ¿Sí me está entendiendo? Ahora le voy a explicar el porqué. Si el que no me entiende, le voy a explicar el porqué. 5 sentidos, ¿el cuáles son? Dígamelo. Gloria al Señor, aleluya, tan rápido, gloria a Dios. ¿Quién fue ese que la dijo así? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Será que mi hermana, aleluya, tiene conocimiento de algún estudio en educación? Aleluya. Gloria a Dios. Son 5 sentidos, el cual está la vista, ¿verdad que sí? ¿Está cuál más? El olfato. El olfato. Ahora, ¿la vista es para qué? Para verte mejor. Ajá, para ver, ¿verdad que sí? Pero ¿tiene verdaderamente la vista usted, digamos, subdesarrollada? ¿Ah? ¿No la tiene? Pero fíjese esto. Los ciegos, gloria al Señor, no ven. Y sin embargo, comienzan a fortalecer los sentidos que ya perdieron. ¿Se da cuenta de eso? El otro es el olfato. Pero fíjese esto. Si usted le tapan la vista y le colocan un olor que usted reconoce inmediatamente, vamos a poner un olor a fresa así químico, usted pensaría de una manera porque lo está oliendo, ¿verdad que sí? Pero si no lo está viendo, no puede discernir exactamente qué es lo que le están colocando para que usted sienta que el olor, vamos a poner el olor a fresa. De repente usted siente un olor a chicle, ¿verdad?, de fresa, y usted se imaginará que es un chicle. De repente puede ser un químico lo que prepara Giancarlo, ¿verdad que sí? Entonces, no sabemos qué está después del olfato, pero podemos saber distinguir y analizar qué es lo que nos están presentando, ¿verdad? Aquella etiqueta que nos están presentando. Ahora fijémonos en esto. El otro sentido es el tacto. ¿Verdad que sí? ¿El tacto es para qué? Para tocar. Inclusive, si usted le ponen, digamos, un poco de tuna y usted va a agarrar, ¿usted sabría distinguir eso? Que no lo esté viendo, pero inmediatamente al sentir aquellos puyazos, usted va a decir, estas son unas espinas, aunque no lo esté viendo. ¿El otro sentido cuál es? El oído. A pesar de que tenemos el oído, gloria al Señor, con los ojos cerrados, lo que sucedió con mi hija, gloria al Señor, que causó bastante risa, vamos a regar la tierra, ¿verdad? Ella escuchó esto y salió, fue a buscar el agua, ¿verdad?, la manguera para regar la tierra. Lo recalco, ¿por qué? Porque aunque causa risa, hermano, pero la forma de interpretar las cosas a veces no es como nosotros las pensamos o como la analizamos. ¿Verdad que sí? Entonces, fíjese esto. Está el oído y las normas del buen oyente. ¿Qué es lo que reza? ¿Qué es lo que dice? Tenemos que escuchar a la persona que habla. Tenemos que escuchar. Y también eso, saber escuchar y saber entender e interpretar qué es lo que el orador o la persona que está al frente suyo le está queriendo tratar de expresar. ¿Me está entendiendo? ¿El otro sentido cuál es? El gusto. Lo que le gusta comer, eso lo tiene súper desarrollado, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Eso sí, algunos lo desarrollan bastante, ¿verdad que sí? Pero fíjese, aún en ese sentido que se ve tan insignificante, ¿verdad que sí? Hay personas el cual comen y no saben disfrutar lo que comen. ¿Verdad que sí? Hay personas que agarran y se meten todo un bocado y se le ponen los cachetotes como Kiko. ¿Verdad que sí? Y tragan rápidamente no sabiendo discernir qué hay en los sabores. Hay personas que son disgustadores, ¿qué se le llama, verdad? Comensales. Sí, catadores. Catadores, el cual a través del gusto son personas catalogadas y han trascendido y han, digamos, como dándole una veracidad o un retoque más fuerte al sentido que ya tienen. El catador es aquel que prueba los vinos, que prueba los ron, ¿verdad? Aún la cerveza y le da el toque, oye, esto sí tiene una excelencia de gusto. ¿Verdad que sí? ¿Entienden?
Esos son los 5 sentidos, pero aún teniéndolos, siendo parte suyo, y hay veces que no lo sabemos usar. ¿Verdad que sí? ¿Usted se ha visto un ciego jugando Nintendo? ¿No lo ha visto? Yo sí lo he visto. Yo sí lo he visto en Barinas y quedé asombrado. El muchacho ciego, gloria al Señor, le prediqué muchas veces y de repente cuando yo lo veo allí, gloria al Señor, y quedo asombrado con aquello, porque este hombre sin poder ver jugando Nintendo. ¿Ah? Y nosotros viendo, y hay veces que no sabemos ni jugar bien al Nintendo. Y le pregunté, gloria al Señor, por curiosidad, ¿cómo te guías tú para saber lo que estamos viendo? Dice, yo me guío por el oído. Los sonidos que ejecutaba el Nintendo, él se guiaba por aquello y a través de esto él se más o menos iba guiando qué era lo que tenía que hacer en el momento del sonido. ¿Se da cuenta? Que una cosa conlleva a otra. Una cosa conlleva a otra. ¿Cuántas personas ha visto usted de repente sin los 2 brazos? Y sin las 2 piernas. El puro Y sin las 2 piernas, el puro tronco. Y juegan Nintendo, yo los he visto también. Ajá. Mi esposa tiene un sobrino, el cual le falta el bracito. Él nació así. Y es tan tremendo, hermano, jugando en la computadora cómo se mueve este niño. Yo quedo asombrado. Y agarra con el tronquito y le da para allá, para acá. Gloria al Señor, moviéndose. Y gana. ¿Entiendes? O sea que agilizaron más el sentido, uno de los sentidos. Ahora imagínense si el ser humano reactivara o doblegara más los 5 sentidos, ¿cómo sería esa persona? Un tremendo potencial. Potencial tremendo. Quiero decirle esto, hay ciegos, el cual sin tener la vista, solamente con el tacto, o leer el billete, sabe de qué billete le están presentando. ¿Los ha visto? Sí. Hay personas que han adquirido un doblez de ese sentido. Lo han, digamos, como perfeccionado un poco más. Ok, ahora, ¿qué tiene que ver esto con esto? Gloria al Señor. Le quiero leer para entrar en la parte primeramente histórica. Y luego, aleluya, entramos a la parte espiritual. ¿Y qué es lo que quiere transmitir al Señor a través de esta palabra? Dice la palabra que entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. En el capítulo 35 de este libro de Génesis comienza un proyecto, el cual fue este proyecto de parte de Dios. Le mostró, gloria al Señor, un tabernáculo. La palabra tabernáculo significa ¿qué? Habitación. Que luego fue cambiado la palabra templo y luego la palabra iglesia. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Gloria al Señor. Dios le montó un proyecto a Moisés y Moisés comenzó a inquietar al pueblo. Necesitamos hacer esta habitación de reunión, este tabernáculo, para que Dios se manifieste y se glorifique. Ese es un lugar santo. Un lugar santo. Y comenzó la gente a llevar, gloria al Señor, algunos llevaron pieles de animales, aquel que tenía oro comenzó a llevar oro, otro que tenía plata comenzó a llevar plata, otros madera, comenzaron a llevar cosas tremendas para ese lugar. Y fue tan tremendo que llegó un momento en donde la gente quería seguir llevando porque quería ver aquella casa construida, quería ver, y no era cualquier casa, no era cualquier habitación, era como una carpa, era aquello, no era del otro mundo. ¿Verdad? Para que Dios se manifestara en esa habitación. Y fue tan tremendo que llegó un momento en donde Moisés le dijo a la gente, ya no podemos con más, ya no traigan más, y la gente quería seguir llevando porque quería ver aquella habitación, aquel tabernáculo, lo quería ver activo. Pero acá cuando leímos esta historia, fíjese lo que pasó después que instalaron aquel tabernáculo con todos los ingredientes, con todas las cosas que colocaron cada una de los creyentes o cada uno de los israelitas. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó ¿qué? ¿Qué dice allí? Llenó el tabernáculo. ¿Llenó qué? El tabernáculo. ¿Qué significa qué? El templo, la iglesia. Habitación. La habitación. Ese es el nombre original, habitación. Entonces,
Y no podía Moisés entrar al tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. La gloria de Dios estaba sobre aquello hecho por manos de hombres. La gloria de Dios estaba en ese lugar. ¿Y qué pasaba con Moisés? No podía entrar. Porque la presencia de Dios era grande en ese lugar. Era algo sobrenatural. Que hasta los mismos israelitas tenían temor entrar en ese lugar. Y fue tan tremendo que hubo un tiempo, más adelante, relata la historia, en donde mucha gente quisieron pasar a ese tabernáculo y no estaban aptos para pasar a ese tabernáculo. Porque estaban en pecado. Y cuando entraban en ese tabernáculo resulta que quedaban muertos. Porque la gloria de Dios estaba en ese lugar. Y esas personas no eran dignos de entrar en ese lugar. Imagínense, el pecado inmediatamente contrarrestaba todo aquello, gloria al Señor, y la persona moría. Qué tremendo, ¿verdad que sí? Qué tremendo. Había un efecto en ese lugar. La persona que no estaba apta moría inmediatamente. Pero Moisés dice la palabra que no podía entrar al tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas o en todos sus trabajos, en todos sus quehaceres se movían. ¿Qué pasaba cuando la nube bajaba? ¿Qué entendió usted allí? Cuando la nube bajaba, el pueblo de Israel estaba allí. No estaba dentro del tabernáculo, sino que estaba fuera, era observando la gloria de Dios. Y el único que podía entrar era un solo hombre temporalmente sobre ese lugar, un sumo sacerdote. Moisés, a pesar de que él fue, aleluya, uno de los principales, él podía, también entraba allí en ese lugar, aunque él no era sacerdote, pero él estaba apto porque no estaba lleno de pecados. Y fue tan tremendo que cuando dice que la nube se alzaba del tabernáculo, esa era una seña de parte de Dios. Cuando se levantaba del tabernáculo, dice la palabra que los hijos de Israel se movían en toda su jornada. Cuando la nube se levantaba de ese tabernáculo, cada quien salía de ese lugar e iba a sus trabajos normales. Pero cuando la nube bajaba, ¿qué pasaba? Dígame. Se acercaban y se mantenían allí. Esa era una seña. Cuando la presencia de Dios bajaba en aquella nube, todos se acercaban y se mantenían allí porque querían saber qué era lo que Dios hablaba con aquel sacerdote que estaba allá adentro. Querían una información del sacerdote que estaba dentro de ese tabernáculo y no era cualquier persona que entraba en el tabernáculo. Anteriormente era la reunión, digamos, directamente con Dios, era de esa manera. No cualquier persona podía entrar al tabernáculo. No cualquier persona podía entrar a ese lugar santo. Se estaba, digamos que, acercando directamente a la presencia de Dios. Y el que no estaba apto inmediatamente moría. Ahora imagínense, si ese tabernáculo estuviera acá y lo pusiéramos allí al frente. Vamos a hacerle un sondeo cuál es el que está mejor aquí, el de todos los cristianos. Vamos a hacerlo pasar por allí. Si sale vivo al otro lado, está bien, ya está aprobado. Con un escáner. Ajá, con un escáner, ¿verdad que sí? Imagínense qué cantidad de personas caería allí dentro. Cantidades. Porque hay personas que no están aptas por el Señor delante de Dios. La misericordia de Cristo es tan grande, aleluya, que Dios nos ha dado la oportunidad a través de Cristo. Amén, gloria a Dios. A través de Cristo. Ahora fíjese, dice la palabra, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día que se alzaba. O sea, había momentos en que Dios le hacía una exigencia al pueblo. Había momentos en donde Dios quería estar allí, gloria al Señor, en ese lugar y que la gente adorara y mirara, gloria al Señor, desde lejos, la gloria del Señor. Allí era un lugar de reunión donde los sacerdotes se reunían con Dios a recibir el mensaje de Dios directamente y luego ellos se lo daban al pueblo. Esa era la forma. Pero si de repente una persona no estaba apta, moría allí en ese lugar, ¿y qué mensaje le podía dar al pueblo que estaba esperando? No le podía dar absolutamente nada. Y luego se crearon un sistema, el cual aquel sacerdote, el que fuera a entrar a ese tabernáculo, le pusieron
amarradito de sus pies un cabestro o un mecate, ¿verdad? Se lo amarraron a sus pies. Entre para allá para adentro, nosotros no vamos a entrar. Si usted se muere allá adentro, bueno, aquí lo jalamos. Eso fue lo que pudieron hacer. Porque no podían entrar tampoco, porque el que entraba hasta adentro moría. O sea, era un lugar santo. Un lugar santo. Ahora, si usted se pone a ver, gloria a Dios, en la actualidad, Cristo dijo estas palabras: que Él no habita en templo hecho de manos de hombres. Él dice, el Señor dice que Él creó un templo para habitar, que somos usted y yo. Anteriormente, la habitación para que Dios reposara y descansara era el tabernáculo, el que habían erigido en el desierto. Pero ahora, en la actualidad, usted y yo somos ese templo. Amén, gloria a Dios. Ahora, ¿cómo está tu templo en este momento? ¿Será que la nube de Dios desciende sobre ti? Aleluya. ¿Será que la presencia de Dios desciende sobre ti? Entonces, hagamos que la presencia de Dios descienda. Amén, gloria a Dios. Hay algo bastante profundo en esta predicación. Hay algo bastante profundo en esta predicación. Nos estamos moviendo mayormente por lo que nos dicen, mecánicamente. Nos estamos moviendo, gloria al Señor, conforme a lo que vemos, conforme a lo que hablamos nosotros mismos. Nos estamos moviendo sobre los 5 sentidos naturales del hombre, pero Dios no quiere, aleluya, que tenga 5 sentidos naturales, sino 5 sentidos espirituales, que entienda el mover de Dios. Gloria a Dios. ¿Está entendiendo? Amén. Que entienda cómo es que se mueve Dios en lo espiritual. O sea que tus 5 sentidos terrenales no te sirven para discernir las cosas espirituales, porque dice la palabra, el hombre terrenal no percibe las cosas espirituales. O sea, es necesario que usted comience a repotenciar esos sentidos espirituales para que pueda tocar la presencia de Dios, para que pueda escuchar la voz de Dios, para que pueda usted hablar con Dios, para que usted pueda ver las cosas que hace Dios. ¿Está entendiendo? 5 sentidos espirituales usted tiene que comenzar a removerlo y dígale, Señor, enséñame a cómo comenzar a avivar esos sentidos espirituales. ¿Está entendiendo? Que usted no llegue a la iglesia, ¿verdad? Solamente algo mecánico. Llegamos, oramos por las ofrendas, oramos dando la bienvenida, oramos, gloria al Señor, diciéndole al Señor gracias, oramos por los familiares. Algo a veces lo hacemos hasta mecánico, y hay veces que cuando agarramos el micrófono decimos gloria a Dios, cuánto vive, Dios le bendiga, y